Carolina Vianey Rodríguez Vélez del grupo segundo A y la materia es laboratorio. Este es otro de los tutoriales de Excel. Vamos a abrir un documento. Para introducir funciones. Una función es una fórmula predefinida por Excel que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en una celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis de cualquier función es un nombre con función, argumento 1, argumento 2, argumento n, etc. Se siguen unas reglas como las siguientes. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar con el signo igual. Un ejemplo es en esta barra de fórmulas. Siempre tiene que ir el signo igual antes. Ya puedes después introducir una fórmula, puedes poner una letra y si observan, aquí ya te da varias opciones, pero siempre y cuando comience con el signo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis, no dejes espacios antes o después de cada uno. Los argumentos pueden ser valores constantes, fórmulas o funciones, y los argumentos deben separarse por un punto y una coma. Autosuma y funciones más frecuentes. Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en las celdas si conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta área. En la pestaña de inicio o en la de fórmulas se encuentra el botón de autosuma. Nos vamos a ir a fórmulas. Si no se encuentra aquí, nos vamos en la pestaña de inicio. Y aquí está el botón de autosuma. Este botón nos permite realizar la función suma de forma más rápida. Si le damos clic aquí aparece suma, promedio, contar números, max, mix y más funciones. Y cada uno tiene una función. Se puede utilizar una que no sea la suma. Promedio calcula la medida aritmética, la cuenta los valores, max obtiene el valor número de máximos, min obtiene el valor mínimo y puede accederse a más funciones. Si le damos clic, pues ya aparece ahí ese cuadro. Para insertar una función, también podemos utilizar el asistente si queremos introducir una función en una celda. Un ejemplo puede ser que nos vamos aquí. Está toda esta que dice biblioteca de funciones y sería toda esta parte que se indica aquí. O se puede hacer en el botón FX, que es este de la barra de fórmulas, y ahí indica un cuadro para insertar la función. Fue este que ya nos había salido. Para buscar una función se hace clic sobre el botón ir, que es este, y ahí aparece una lista y es una descripción. Simplemente se hace clic en el botón aceptar y ya es todo lo que se hace para insertar esa función. La ventana cambiará al cuadro de diálogo argumentos de función, donde nos pide introducir los argumentos de la función. Este varía según la función que se haya elegido. En nuestro caso se eligió una suma. Un ejemplo, nos vamos otra vez aquí y en ir ya está aquí. Ya aparece el cuadro. Ya ese cuadro pues simplemente se va a ir llenando independientemente de los datos que tú quieras poner. Para utilizar funciones como argumentos de ellas, Excel también permite que una función se convierta en un argumento de otra. De esta forma podemos realizar operaciones realmente complejas en una simple celda. Un ejemplo, si ponemos igual max suma a 1 y pues por ejemplo aquí se va a poner en la fórmula, ponemos un igual, cuidando que siempre vayan paréntesis. Vamos a insertar esta que está aquí abajo. Un ejemplo apareció aquí y pues eso es lo que se tiene que hacer cuando vayas a insertarla, siempre y cuando cuidando que no se te vaya ningún símbolo. Hay diferentes tipos de funciones. Las funciones de fecha y hora. En varias funciones veremos que el argumento que le pasa o el valor que nos devuelve es un número de serie.
Las funciones de fecha son las siguientes. Una de ellas es ahora, devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales. Año, convierte un número de serie en un valor de año. Día, convierte un número de serie en un valor de día del mes. Día lab, devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborales. Día lab INTL, devuelve el número de serie de la fecha anterior y posterior a un número especificado de días laborales mediante parámetros para indicar cuáles y cuántos días son fin de semana, entre otros. Ellos son solo algunos. Ahora las funciones de texto. Una hoja de cálculo está pensada para manejarse dentro del mundo de los números. Excel tiene un conjunto de funciones específicas para la manipulación de texto. Ahora vamos a ver las funciones de texto ofrecidas por Excel. Una de ellas es carácter, que devuelve el carácter especificado por el número de código. El código devuelve un código numérico del primer carácter de una cadena de texto. Concatenar, concatena varios elementos de texto en uno solo. Decimal, da formato a un número como texto con un número fijo de decimales. Derecha B, devuelve los caracteres del lado derecho de un valor de texto. Entre otros, esos son algunos solamente. Ahora, las funciones de búsqueda son diferentes, que nos permiten hacer alguna búsqueda en un texto. Y las funciones disponibles para realizar búsquedas en Excel son las siguientes. Áreas, devuelve el número de áreas de una referencia. Buscar, busca valores de un vector o una matriz. Buscar H, busca la fila superior de una matriz y devuelve el valor de una celda indicada. Buscar V, busca la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila para devolver el valor de una celda. Coincidir, busca valores de una referencia o matriz. Y entre otros, esos son los más importantes. Hay funciones financieras también. Excel es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos financieros. Ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crear una propia caja de ahorros en casa. Y esas son las siguientes. Amortis LIN, devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. Amortis Progre, devuelve la amortización de cada periodo contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. Cupón días, devuelve el número de días del periodo entre dos cupones donde se encuentra la fecha de liquidación. Cupón días L1, devuelve el número de días desde el principio del periodo de un cupón hasta la fecha de liquidación. Cupón días L2, devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón. Entre otras, son de las más importantes y de las más usuales. Otras funciones. Además de las funciones que ya mencioné anteriormente, hay otras más de diferentes categorías, pueden ser de gran utilidad. Función ABS, devuelve el valor absoluto de un número. Función aleatorio, devuelve el número entre 0 y 1. Combinate, devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. Cos, devuelve el coseno de un ángulo. Entero, redondea un número hasta el entero inferior más próximo. EXP, realiza el cálculo de elevar a la potencia de un número determinado. Entre otros, estos son solamente algunos de los importantes. Ahora, controlar errores en funciones. Así como podemos definir condiciones de validación para los datos, se pueden controlar los errores en las fórmulas. Para corregirlos se necesita primero localizarlos. Si se pulsa sobre la pestaña Fórmula se encuentra el botón Comprobación de errores dentro del grupo Auditoría de fórmulas. Un ejemplo, aquí están todos esos. Y en caso, un ejemplo, se va a poner una fórmula. Y pues aquí si observan aparecen varias de las funciones que se habían mencionado. Si tuviera un error, aquí hay diferentes funciones. O en insertar función,
Aquí puede buscar ayuda sobre esta función. Ya aparece funciones, independientemente aquí aparecen las observaciones, un ejemplo y toda la ayuda que te da. Si tuviera por ejemplo un error, pues ya ahí te lo marcaría y pudieras corregirlo. Aquí está este botón que es el de comprobación de errores. Y ya comprueba los errores frecuentes que se tienen en una fórmula. Esa realiza la misma acción que el pulsar directamente sobre el botón sin desplegar del menú. Si pusiéramos un ejemplo, ya aparece un cuadro de error en la fórmula, ya se pone a aceptar, ya te lo acomoda y pues se corrige automáticamente. Y ahí se ha corregido, y ese es uno que te da una autocorrección. Y es una comprobación de errores. Siempre que se tenga algún error o algún dato mal, puede ir directamente aquí o aparece el cuadro que te corrige la fórmula. La parte más interesante es la descripción del error. Es normal que con ella sepamos cuál es el problema y pulsando modificar en la barra de fórmulas se rectifique manualmente, como se vio ahorita. Otras herramientas de auditoría de fórmulas. En la pestaña de fórmulas también hay disponibles otras opciones útiles. Rastrear precedentes, dependientes, quitar flechas y todo esto. Estos, desde donde está insertar función hasta aquí, se pueden aplicar para las fórmulas. Rastrear precedentes dibuja unas flechas indicando dónde están las celdas involucradas en la fórmula. Como ahora no hay, pues no se puede. Rastrear dependientes dibuja flechas, indica qué fórmula pertenece a la celda seleccionada. Se pueden rastrear desde la opción rastrear error del menú comprobación de errores o quitar flechas. Se eliminan las flechas indicativas de celdas creadas con rastrear dependientes o precedentes. Evaluar una fórmula es el botoncito FX o esta lupita chiquita que abre un cuadro de diálogo que muestra la fórmula de celda activa y sus resultados. Ahora para enlazando y consolidando hojas de trabajo. Enlazar hojas de trabajo. En él se está creando una dependencia de una con respecto a la otra, apareciendo así dos conceptos: el libro del trabajo dependiente, que es el que contiene las fórmulas, y el libro de trabajo fuente, que contiene los datos. Si se tuvieran dos hojas, pues una depende de la otra, porque se supone que de los datos que tenga una u otra se va a depender los datos, porque se quieren enlazar hojas de trabajo. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver ese tutorial.